Con nosotros está Magín Díaz. Entonces vamos a conversar con él de inmediato. Magín, doña Consuelo presentaba dos versiones distintas de voceros del gobierno. Lisandro Macarrulla, que dice que eso que no hay por ahora, que no es un tema que todavía esté definido, lo de la reforma, y el consultor diciendo que está hecha, que en cualquier momento se presenta. ¿Cuál es la realidad en torno a la posibilidad de que se discuta o no una reforma? Bueno, ha sido el tema en los últimos días. Yo creo que en el país hay una crisis de lectura. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? De lectura. Sí, nadie lee. Explíquese. Sí, porque el gobierno, cumpliendo con los plazos que da la ley, sometió el presupuesto el día 1 de octubre. Un día especial también porque yo cumplo años. Entonces, el gobierno somete el presupuesto completo como siempre y eso se acompaña de una carta de remisión que es pública. Se dio a conocer ese día. Y en esa carta el gobierno dice claramente, no estoy incluyendo la reforma en las estimaciones, pero voy a mandar una reforma en el mes de octubre. Lo dice clarito. Textualmente dice que tiene otras muchas prioridades de gasto y que son parte de la propuesta de reorganización fiscal que será presentada por el gobierno durante el mes de octubre para conocimiento y discusión con la sociedad y su posterior presentación al Congreso. Entonces, desde ese día ya estaba claro que el gobierno pensaba someter una propuesta en el mes de octubre. Entonces, yo por eso no me Y el sorprende. presidente de la Cámara de Diputados informó que el ministro de Hacienda le había asegurado que iba a llegar el proyecto de reforma, por lo que él anunció que enviaría el presupuesto a comisión esperando el proyecto de reforma fiscal. Sí, entonces con esos dos puntos, tanto la declaración del presidente de la Cámara como lo que dice el gobierno en su carta, que lo expresó claramente, pues ya estaba claro de que la reforma iba a ser enviada en octubre. Y cuando un gobierno pone sobre la mesa que se va a discutir y que se va a enviar al Congreso, es porque tiene ya meses con borradores de medidas o propuestas trabajadas. Eso no se trabaja de un día a otro. Y de hecho, en el presupuesto del año pasado trató de pasar medidas tributarias, así que sorprendido yo no estoy. Y evidentemente los documentos que han circulado son documentos internos del gobierno. A mí sí me sorprende que no se haya hecho un documento consensuado entre todo el gobierno, porque eso es lo que uno hacía antes, se le presenta eso al presupuesto. Entonces tenemos una visión de una parte del gobierno, una visión de los asesores. Ahora eso, primero no me sorprende que se filtre, siempre pasa cuando hay reforma, o sea, de una u otra forma se filtran antes de que se dé a conocer. El gobierno tiene que salir siempre a decir que sí o que no. Sí, la reforma, o sea, el documento es bien sustentado de por qué hay que hacerlo. En algunas cosas no estoy de acuerdo. Por ejemplo, sabemos que hay necesidades de gasto muy grandes, pero tampoco si se baja la calificación de riesgo del país, no creo que va a pasar una catástrofe. Primero porque tendrían que bajársela a todo el mundo, porque nosotros estamos mucho mejor que el resto de la región, mucho mejor. Hay muchos argumentos para sostener esa calificación. O sea, ese argumento yo creo que es una excusa. Lo que el gobierno tiene es una presión de gasto muy grande, que lo dice. Los que hemos trabajado en el gobierno, yo se lo decía a mis amigos empresarios desde hace años, incluyendo al ministro de Hacienda, que cuando estaba del otro lado lo que decía es hay que bajar el gasto, 2-3 puntos del PIB. Y el que ha trabajado en el Estado sabe que no es así. Entonces los organismos le han dicho a los nuevos funcionarios, mire, el gasto de tu país es muy bajo.
y ahora los funcionarios pues están sintiendo esa presión de gasto. Y yo creo que esa es la justificación de la reforma, además de que el gobierno quiere bajar la deuda. Sí, cuáles son las instituciones encargadas de elaborar la reforma? ¿El Ministerio de Economía o participan otros actores en la discusión para determinar qué se hace? Mira, el jefe de las finanzas públicas es el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. Cada presidente, obviamente, puede pedir a otros ministerios que den su opinión. A veces participaba el Banco Central porque tiene el expertise también, tiene excelentes técnicos. A veces el Ministerio de Economía. Pero en última instancia, a menos que un presidente decida lo contrario, el rector de las finanzas públicas en el país es el Ministerio de Hacienda. Ahora el Ministerio de Economía siempre ha tenido desde hace años un sólido equipo de economistas y expertos que también colaboran, pero cada gobierno se organiza como de acuerdo a sus preferencias. Cuando a mí me tocó trabajar en varias reformas, pues lo que se hacía era que la orden de los presidentes era júntense todos, Banco Central, Economía, Hacienda, bajo la coordinación de Hacienda, y se le llevaba al presidente pues una visión más o menos consensuada y para que él viera la parte política. De los documentos que se han filtrado hasta ahora, de estos borradores que se han filtrado, tanto la propuesta de reforma como el borrador de los asesores del presidente, ¿qué cosas comparte de esas cosas que están planteadas ahí? ¿Qué cosas no comparte? Mira, el tema es que hay circunstancias muy difíciles por la pandemia. Entonces, lo que uno pensaba hace varios años, pues todo ha cambiado. Hay sectores golpeados, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, yo he estado estudiando ahora el tema de esta crisis que hay de contenedores en el mundo, que en los puertos hay colas larguísimas. En Estados Unidos hay escasez de productos importantes. Los fletes se han disparado, o sea, hay escasez de chips, no están saliendo los vehículos nuevos, va a haber problemas con computadoras, o sea, hay un problema mundial de inflación también. Sí. En algunos países desarrollados la inflación más grande que hay en 15, 20 años. Entonces hay mucha incertidumbre. La reforma o las medidas en uno de los documentos, yo creo que el monto es ambicioso, porque hay que ver un poco la historia. Se aspira a 140,000 millones de pesos, eso es 2.6% del PIB. La única reforma que dio algo parecido fue la de 1992. Ni siquiera la de los asesores de 1.5% del PIB se ha conseguido. Las que se han hecho de Hipólito para acá dan 1.3, 1.4, 1% del PIB. Para que la gente tenga una idea, esos son unos 50 y tantos mil millones de pesos, un punto del PIB. Entonces, tal vez el gobierno, y yo creo que los asesores, eso es lo que dicen implícitamente, vamos por algo más modesto, un monto menor a los 140,000, creo que 80,000 millones de pesos. Ahora, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en subir tasas. En un país de alta evasión, en el fondo tú lo que estás diciendo es al que pague hay que cobrarle más. Con el RON es cierto que pasó, imagín, que lo subimos, bajó entonces las recaudaciones. Con la reforma del 2012, el aumento de la evasión se comió casi todo el rendimiento de la reforma en algunos sectores. El aumento de la evasión. Entonces, todavía el sector no ha recuperado, el sector de alcoholes, los niveles que tenía en el 2011 y 2012 de volumen. Entonces, ahí hay medidas que no tienen mucho sentido. Segundo, tú tienes que hacer, cuando tú haces reforma, tú tienes que hacer chequeo de realidad, como dicen los americanos, reality check. ¿Cómo aumenta la carga tributaria de una empresa? Por ejemplo, con todas esas medidas al mismo tiempo, le suben la tasa de impuestos sobre la renta, le ponen un IPI empresarial, el impuesto a las transacciones financieras.
aumentan todos muchos selectivos, más impuestos a los vehículos, le quitas entonces los incentivos al mismo tiempo, o sea, son demasiadas medidas. Si tú haces el análisis con datos reales, hay empresas que le duplican la carga tributaria. Y entonces, ¿qué pasa con los hogares? A los hogares tú le estás aumentando la base del ITEVI, le estás aumentando los selectivos de alcoholes, poniendo un nuevo selectivo de azúcar, mucho más impuestos a los vehículos, más IPI, se está bajando el mínimo exento del IPI. Entonces, cuando tú juntas eso, ¿qué te da? Bueno, para eso está la encuesta de ingresos y gastos que publica el Banco Central. Y te da que a un hogar que tenga 2 asalariados de 80,000 pesos, que eso vamos a decir que es clase media baja, que tenga una vivienda pequeña y que tenga un vehículo, su carga tributaria le sube 25%. Oh my goodness. Y ese con el proyecto que se presentó. Es un tránsito hacia el empobrecimiento de esa entonces, clase media. Si tú haces ese ejercicio para personas, una familia que tenga un hogar de 4 o 5 personas con 2 asalariados, te da en algunos casos que la carga tributaria sube un 40%. Entonces eso no pasa a un análisis de viabilidad política, ese conjunto de medidas. O sea, si tú vas a aumentar el impuesto sobre la renta en esa magnitud de las personas y va a aumentar la base del ITEVI, no puede entonces tocar el IPI y los selectivos. O sea, yo creo que por eso los asesores, yo creo que entendieron esa parte y proponen algo más modesto. Obviamente lo que te está reflejando eso es que el gobierno está buscando recursos, pero también hay que buscarlo del que no paga. Eso es difícil, a mí me tocó hacerlo, pero tú no le puedes subir la tasa a 35 a una persona que gane 72,000 pesos. Eso es un salto demasiado grande que lo que va a hacer es aumentar la evasión. Yo no aumentaría tasas, yo creo que aquí hay margen para bajar la evasión, eso es un trabajo que también tiene costo político, que no es fácil, entonces, pero yo creo que la población demanda. ¿Bajaría la evasión y con relación al gasto fiscal o a las exenciones fiscales? Mira, en principio eso no va a aportar a recaudaciones, porque lo que quiere Hacienda, y yo me pongo en la posición de ello, es necesita dinero. Entonces tú tienes los derechos adquiridos, en algunos casos por 10 años, 15 años. Entonces ahí el gobierno ha dado señales confusas. Por ejemplo, la ley de desarrollo de la frontera se acaba de aprobar hasta el año 2050. La ley de proindustria tú la acabas de aprobar, es nueva. La aprobaste en diciembre del 2020 y la vas a quitar ahora. Eso es complicado. Hay, por ejemplo, en el caso de la ley de proindustria, los organismos internacionales que están en contra de la ley de incentivo te dicen, si vas a dar un incentivo, tiene que ser un crédito a inversión, depreciación acelerada, eso es proindustria. Entonces se están dejando algunos que los organismos internacionales consideran malos y se están quitando lo que está mejor diseñado. Entonces yo creo que hay que repensar un poco. Yo creo que es preocupante la cantidad de medidas al mismo tiempo, o sea, no lo va a aguantar la población. Pero, don Magín, yo recuerdo una vez que usted hizo una reunión con los periodistas y nos dijo, no vamos a cambiar, a hacer la reforma fiscal, lo que vamos a cobrar y a que se hagan la... Recuerdo esa reunión, que esa era la meta suya, que no hubiese tanta evasión, y usted está diciendo lo que significa la evasión. Magín, justo en esa misma línea, saber también qué número, qué cantidad implica en términos de dinero la evasión, en sentido general, y en ese mismo sentido también. ¿Es que son tan buenos los evasores o es que al Estado le falta instrumento, inteligencia para controlar la evasión? Usted pudo controlar la evasión cuando usted nos dijo, lo que nosotros vamos a hacer es esto, comenzar por controlar la evasión. Mira, yo creo que se avanzó. Ahora la evasión no baja de un año a otro, ni en 2 o 3 años. Eso es un plan a 10, 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy Hacienda, que necesito dinero, tú no puedes decir, yo voy a conseguir 100,000 millones bajando la evasión, porque no lo vas a conseguir.
Ahora tú no le puedes decir, por ejemplo, a los asalariados, te voy a subir a 35% cuando hay profesionales liberales que no pagan nada. Hay que salir a buscar a esa gente. Entonces, es una combinación. Obviamente el momento no ayuda, pero tú tienes que, como yo dije, ver cuáles son las implicaciones de tomar todas las medidas al mismo tiempo. También el sistema tributario tú necesitas ayudar a la administración simplificando el sistema. Y lo que uno ve, bueno, vamos a aumentar muchas tasas. Yo creo que detrás de una reforma debe haber alguna filosofía, o sea, pero un lo marco. que hay como un desconcierto, porque se dice una cosa por aquí, otros dicen otra cosa por allá, sale un documento. ¿Usted no cree que hay como una situación a veces confusa? Eso pasa en los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno acaba de hacer la estrategia de competitividad, la lanzó hace 3 o 4 semanas y dice todo lo contrario. Dice, aquí hay una asfixia fiscal, hay que bajar las tasas. Entonces, bueno, probablemente Hacienda lo que está diciendo, bueno, ese es un documento teórico, eso está bien, pero yo necesito buscar dinero. Ahora, como yo dije, subir todas las tasas, subir renta, subir el IPI. El IPI, por ejemplo, este es el país que se recauda menos IPI de América Latina, que es la región que menos recauda en el mundo. O sea, tenemos un problema, la gente aquí no paga IPI. O sea, muy poco. Pero tú no puedes en un año llevarnos al nivel de América Latina. Tú tienes que ir enseñando a la gente que hay que pagar, subir gradualmente la valoración, que es lo que se sugiere en el documento, pero no lo puede hacer todo al mismo tiempo. O sea, no hay magia en términos de esto. Ahora, yo entiendo la presión de gasto que hay. Yo creo que también el gobierno está un poco preso con su propio discurso, porque ¿qué decía mi amigo, que es mi amigo de toda la vida, Miguel Seara? No, aquí hay un dispendio de 130,000 millones. Bueno, entonces ahora la población no entiende por qué le van a subir todos los impuestos. Entonces, la pandemia puede explicar una parte, pero no todo. Yo creo que hay que hacer algo más, tal vez dada la coyuntura, algo más modesto. Los asesores vieron eso. Pero tú no puedes darle tan duro a la clase media en una coyuntura como esta, en que se está hablando de que ya se va a empezar a ajustar la tarifa eléctrica también. Eury Cabral. Magín, saludos hermano y amigo. Mira, tú has dicho, el director de presupuesto ha dicho que la reforma va y va. Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada acaba de decir que hay que ir las cosas con calma y que hay que mantener la estabilidad política y social y económica, que es el principal bien que tiene la economía dominicana. Visto estos dos discursos y visto cómo se ha manejado el gobierno, ¿tú crees que sea posible implementar una reforma fiscal antes de que finalice este año, para este año, para implementarla para el año que viene? Mira, vámonos un poco con la teoría. ¿Verdad? Siempre hay que tener un marco, ¿verdad? Entonces cuando se hacían reformas tributarias hace 30 o 40 años, nadie pensaba en la desigualdad, ni en los pobres, ni en nada. Era corregir distorsiones y eso daba una recaudación y nadie pensaba en nada, incluso ni teóricamente. Después empezó la preocupación por la pobreza. Bueno, si subimos los impuestos, ¿cómo nos preocupamos de los pobres? Bueno, hay que darle transferencia. Entonces ahí surgen los programas de transferencia y cuando tú hacías reforma, venía acompañado de un aumento de salario y vamos a compensar a los más pobres. Y eso lo dice el documento. Vamos a aumentar la base del ITEVI, pero vamos a compensar al 40% de la población con la tarjeta. Y entonces en los últimos 20 años el problema de los pobres quedó resuelto con eso. Entonces, cuando tú hacías reforma, ya no era problema, los pobres. Están resueltos, ellos no son los que protestan. El tema es que en los últimos 5 o 6 años viene el tema de la clase media. Exactamente. Que es la que se ha revelado en los países. Sí. Pero es como una contradicción, porque el crecimiento económico, la prosperidad creó una gran clase media, pero ahora esa clase media no quiere, no aguanta más. O sea, no es tolerante. Y es la que protesta. Entonces,
Cuando yo vi esto, yo dije, la misma clase media es la que va a salir a protestar. ¿Por qué? Porque tú no puedes, aunque hay países que lo están intentando. Por ejemplo, Chile ahora se inventó un bono para la clase media. Pero nosotros no tenemos recursos para eso. Entonces a la clase media tú tienes que venderle otra cosa. Tú tienes que venderle, mira, vamos a hacer una reforma, eso va a aumentar el crecimiento económico, tú vas a ser más rico, tú vas a conseguir empleo, pero el gobierno no puede darle. Pero vas a pagar más de luz, vas a pagar entonces más de colegio, y la medicina, las profesiones. Correcto. Pero tener un gobierno con mejores finanzas públicas te va a hacer más feliz. Yo lo dije en un artículo. Entonces tú tienes que salir a convencer a la clase media, que antes no había que hacer eso. Entonces ahora el problema del que hace política económica es mucho más difícil que hace 10 años. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Hay que salir a explicarle a la población por qué va a pagar más impuestos y por qué va a estar mejor. Y lo otro es que no hay forma de hacer un aumento de las recaudaciones de la magnitud que se quiere cobrándole a los más ricos. Eso no hay forma. Una reforma tributaria para que recaude tiene que tocar o va a tocar necesariamente a gran parte de la población. Y eso el gobierno pues tiene que vender su paquete y convencer a la clase media de que va a estar mejor con una reforma. Y si uno ve la historia, realmente después de las reformas que se hacen, el país no ha sido afectado. Son traumáticas en esos meses, pero después el crecimiento de la economía y eso pues compensa si la reforma está más o menos bien hecha. ¿Pero qué opinión te merece la opinión de los empresarios que han manifestado que es mejor mantener el ritmo de crecimiento que llevamos a introducir una reforma fiscal? Que eso podría afectar el crecimiento previsto en República Dominicana. Yo creo que hay que ver qué es lo que le va a decir el gobierno a eso. El gobierno tiene su premura de corto plazo y lo que está entonces implícitamente diciendo que los ingresos que genera el crecimiento económico no son suficientes para lo que necesita el gobierno y por eso hay que subir los impuestos. Bueno, pues muchas gracias, Magín, que nos ha dejado ahí un panorama bastante claro, ¿no? En sus orientaciones. Ahora es que estoy yo confundida, Julio. Cambio y fuera.